Ok, yo quiero que levante su mano derecha. Levante su mano derecha. ¿Listo? Todos levantaron su mano derecha. Diga conmigo, por favor: mi corazón es buena tierra. Y dígale al Señor: tu palabra es la mejor semilla. Por eso yo daré los mejores frutos. No se le olvide eso nunca, hermano. Su corazón es un campo. Y en su corazón, que es la tierra, se siembra una palabra. Y esa palabra debe dar fruto, como dice la palabra, al 30, al 60 y al 100 por uno. Entonces, cada vez que alguien vaya a verle a usted, recuérdele: yo soy buena tierra. Dígale al que tiene al lado: yo soy buena tierra. ¿Cierto? A mí, por ejemplo, me siembran cada rato chocorramos y le digo: yo soy buena tierra, gracias. ¿Cierto? Porque una de las cosas que voy a entender es que yo soy una bendición a donde quiera que yo vaya. Y eso va a ser la introducción para decirles que hoy vamos a hablar de algo que Dios me regaló para ustedes, y es viviendo bajo la provisión divina. ¿Cómo es? Viviendo bajo la provisión divina. ¿Listo? Y es que hoy en la iglesia se ha prácticamente vetado muchos temas, ¿sabe, hermano? Hoy, por ejemplo, se nos cercena para hablar sobre homosexualismo. Hoy se nos condena si se habla sobre el aborto. Hoy se nos condena si se habla de muchas cosas que son principios de la Escritura. ¿Y por qué le digo eso? Porque hoy, cuando vamos a hablar de viviendo bajo la provisión divina, hay personas que han abusado, y no vamos a desconocer de eso cuando se habla del área económica de la iglesia, pero también otros han dejado de hablar y han dejado de enseñar el principio de cómo la iglesia y el cuerpo de Cristo debería tener su economía. Entonces, por eso hoy vamos a hablar de viviendo bajo la provisión divina. Yo quiero empezar con una historia que voy a mencionar y que está en Génesis, y esa historia nos va a empezar a dar luces de lo que quiero en esta mañana hablarles. 14:17 en adelante dice, permítame, se lo voy a leer en la versión Nueva Traducción Viviente. Dice: después de que Abraham regresó de su victoria sobre el rey Kedorlaomer y todos sus aliados, el rey de Sodoma salió a encontrarse con él en el valle de Sabe, que es el valle del rey. 18. Y Melquisedec, rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo, le llevó pan y vino a Abraham. Melquisedec bendijo a Abraham con la siguiente bendición: bendito sea Abraham por Dios Altísimo, creador de los cielos y la tierra, y bendito sea Dios Altísimo, que derrotó a tus enemigos por ti. Luego Abraham dio a Melquisedec una 10ª parte de todos los bienes que había recuperado. El rey de Sodoma le dijo a Abraham: devuélveme a mi pueblo, el cual fue capturado, pero puedes quedarte con todos los bienes que recuperaste. Y Abraham le respondió al rey de Sodoma: juro solemnemente ante el Señor Dios Altísimo, creador de los cielos y la tierra, que no tomaré nada de lo que a ti te pertenece, ni un simple hilo, ni una correa de una sandalia. De otro modo podrás decir: yo soy quien te enriqueció, Abraham. Aceptaré solo lo que mis jóvenes guerreros ya hayan comido, y pido que tú entregues una porción justa a los bienes de mis aliados, Aner, Escol y Mamre. Esta es una historia que a mí en lo particular me gusta mucho. Ustedes y yo debemos partir de lo siguiente: en la manera en la que como creyente yo puedo dar, tiene 4 características o 4 formas. La primera es que yo puedo dar ofrendas. Y si yo no estoy mal, hace unos días ustedes estaban hablando de los tipos de ofrenda que existen. Por ende, no haré énfasis en ello. La segunda no solo son las ofrendas, sino las primicias. Entiéndase primicias como los primeros frutos, aquello que yo doy. Por ejemplo, en Casa de Paz, la iglesia que Dios nos permite pastorear con mi familia, nosotros hacemos primicias en febrero, ¿sí? Algunas iglesias lo hacen en diciembre, otras en enero, pero particularmente yo creo que las primeras cosechas son las de enero. Entonces,
En febrero, por eso, y todo el mes de febrero, nosotros en la iglesia hacemos cultos de primicias. Pero la tercera ofrenda es la limosna. ¿Sabía usted que existe la limosna? ¿O solo se recoge en la iglesia tradicional? La iglesia tradicional no está equivocada. La iglesia recoge limosnas, ¿sabía? ¿Sabe para qué son las limosnas, hermanos, según el Evangelio? ¿Para qué son? Para ayudar a los pobres, sí. Entonces, cuando usted da limosna en la iglesia, usted da a los pobres. En diciembre regularmente a la gente se le despierta ese espíritu de limosna, ¿sabía? Todo el mundo quiere ayudar a los pobres. Entonces le dicen a uno, traiga juguetes para ayudar a alguien, y todo el mundo los da, ¿sí? Bueno, todo el mundo no, la mayoría los da, ¿sí? Porque diciembre es una época donde todos queremos dar, es una época bonita por eso, ¿sí? Y muchos expresamos parte de nuestras limosnas allí. Pero sin embargo, la iglesia también tiene una responsabilidad frente a los más necesitados. Por ejemplo, ¿qué hace Lluvias de Gloria Eterna con los más necesitados? A ver, deme ejemplo, usted que asiste aquí. ¿Qué hace? ¿Y cómo lo hace? Díganme ejemplos de lo que ustedes hacen como iglesia. Dan mercados, ¿qué más? ¿Solo dan mercados? Ustedes no participan de las actividades de la iglesia, ya me di cuenta. Cuando salen a evangelizar, creo que esta semana fueron a una chocolatada, ¿no fue? Ayer, antier, no sé. Usted no se imagina cuántos bendicen el que se les para un chocolate. ¿Cuántos en la calle no tienen ni siquiera para un chocolate? Entonces miren que la iglesia tiene un brazo social, ¿sí? Cuando recaudan para otros, creo que ustedes tienen una tienda de ropa aquí donde la gente puede ir y comprar mucho más económico, ¿o no es así? Entonces miren que ustedes sí tienen cosas sociales, ¿cierto? Pero hay una cuarta ofrenda que es el diezmo. Hay una cosa aquí que hace Abraham y que me parece muy interesante, y es que mire lo que dice el 20 en la parte C. Luego Abraham dio a Melquisedec, que era el sacerdote de la época, una décima parte de todos sus bienes que había recuperado. ¿Una qué? Décima parte. Uy, hermano, estos temas sí son complicados a veces. ¿Por qué? Porque algunos dicen, no, eso es del Antiguo Testamento, ¿cierto? En el nuevo y bajo la nueva ley, entonces ya no hay que diezmar. ¿Se ha escuchado ese tipo de borbandeos por redes sociales? Sí. Por eso le digo que hay temas espinosos que es difícil de tratar ahora con la iglesia. Pero a veces como pastor caemos también en el error de no enseñar lo que la Biblia nos dice, y por ende muchos no viven en la bendición bajo la que la palabra nos enseña. Ahora bien, desde la antigüedad no vemos evidencias antes, pero el mismo Abraham, ¿cierto?, que viene desde la época mesopotámica, o sea, desde los primeros hombres conocidos sobre la tierra, ya conocía el principio. ¿De dónde lo aprendió? Tranquilo, se lo preguntaremos en el cielo al Señor. ¿Usted cuándo le enseñó a Abraham eso? ¿Cierto? Pero lo que sí sabemos es que Abraham saca la décima parte y se la entrega al sacerdote. Pero a mí me parece algo impresionante, y es ese versículo 23. Mire lo que dice: no tomaré nada de lo que a ti pertenece. Wow, ese es un principio que todos deberíamos conocer. No quedarnos con lo que no nos pertenece. O sea, que en nuestra economía hay una parte que pertenece a Dios, no nos pertenece, y por ende deberíamos entregarla. Ahora, la pregunta es ¿por qué? ¿Para qué? ¿Sí? ¿Por qué en un momento determinado nosotros tenemos que hacer eso? Mire, yo quiero hablarles de algo que yo mismo viví. ¿Qué significa eso? Cuando yo llegué a la iglesia, tenía 13 años de edad, iba a cumplir casi 14. Yo llegué en noviembre del 93 a la primera iglesia que conocí. Y desde los 13 años, puedo decirles, he estado siempre en la iglesia. Yo no he vivido eso de que, me fui a un tiempo al mundo y volví. No. Dios me ha permitido durante estos casi 31 años, no, perdón, 34 años, estar con Él, aunque haya tenido dificultades, caídas, momentos difíciles, etcétera, etcétera. Pero ahora bien, ¿qué pasaba?
Yo recuerdo que cuando yo llegué a la Iglesia Cruzada Cristiana en el año 94, yo era un niño, tenía 14 años, y empezaron a hablar de eso de los diezmos. Yo decía, ¿eso qué es? ¿Con qué se come? ¿Para qué es? ¿Cierto? Yo puedo decirles que trabajo desde los 13 años de edad. Entonces, pues yo ya manejaba mis recursos, porque en la casa, pues yo tenía que trabajar para poder comprar lo que era mío. ¿Qué pasa? Cuando a mí me hablaban de eso en la iglesia, yo decía, no, no, eso no es como para mí, eso yo veo que son los ancianos los que dan, ¿cierto? Los que ellos dan. Y una de las cosas que a mí me impresiona es que por muchos años yo nunca diezmé, por muchos años, ¿cierto? Es más, recuerdo tanto que estaba liderando a los 17 años, yo era maestro de danza y entonces yo tenía como 30 muchachos detrás mío y un día, más o menos como a los 19 o 20 yo creo, el pastor Rafael Patiño es un hombre que es un poco severo, él siempre se conoció como un hombre fuerte. Y en los años lo han enternecido, ya es un hombre muy diferente. Pero cuando yo lo conocí en el año 99, era un hombre definitivamente muy cortante. No significa que no lo sea hoy, pero vuelvo y le repito, los años se enternecen. Entonces, ¿qué pasa? Porque les hablo de que su carácter era así. Un día me llama a la oficina y me dice, Edward, venga, siéntese conmigo. Y entonces él me dice, le paso una hojita, y me pasó una hojita. Y esa hoja decía diezmadores de la iglesia. Y entonces él me dice, léala. Y yo empecé a leerla. Tan, 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 tan. Y me dice, búsquese. Pues obvio no me iba a encontrar, ¿cierto? Me dice, ¿se encontró? Que los pastores son una bendición. Me dice, ¿se encontró, mijo? Le digo, no, no, señor. Me dijo, ¿sabe que usted es perfecto, pero tiene un gran defecto? Me dijo. Le dije, sí, pastor, que soy bajito. Me dijo, no, usted no es fiel con el Señor. Ese día me sentí tan avergonzado, hermano. Y el pastor esperaría que por puro compromiso yo diezmara. ¿Y saben qué pasó? No diezmaba. Y el pastor, en su amor y misericordia, no me decía nada. Pero yo sabía dentro de mí que yo no era fiel, ¿cierto? Y entonces me servían esas predicaciones que decían el diezmo es del Antiguo Testamento. Entonces yo decía, amén, ¿cierto? Y era ese tipo de creyente, si se lo tengo que confesar, ¿sí? Hoy se lo puedo decir jocosamente, pero por mucho tiempo me lamenté y decía, Señor, ¿cierto? Y resulta que cuando pasaron más años, este parroquiano se casó. Yo me casé más o menos a los 23 años. Y entonces una de las cosas que yo no sabía es que cuando uno se casa, lo que dicen los abuelitos es verdad. ¿Ustedes saben qué dicen los abuelitos cuando uno se va a casar? ¿Se acuerda o no se acuerda? El que se casa, ¿qué? Tiene casa y ¿qué más? Costal para la plaza. ¿Para la qué? Pues para la plaza, me lo enseñaron a mí. Pero ¿a qué voy con esto? Imagínese usted que a mí eso no me lo habían confirmado. Entonces yo, en mi inocencia, dije, uy, uno se casa y vive de amor, ¿cierto? Imagínese, y voy a hacer un paréntesis aquí, ojalá los de las redes sociales también lo escuchen. Uno debería casarse aunque no tenga dinero. Una de las grandes excusas que uno encuentra en medio de los hermanos es, hermano, ¿cuándo se va a casar? Uy, es que estoy ahorrando porque un matrimonio sale más caro. ¿Y cuántos años pasan? Las pobres mujeres envejecen. Él me lo prometió. No, hermano, eso hay que casarse, lanzarse. Y se lo digo con amor porque yo no tenía mucho dinero para casarme, sin embargo yo me lancé por fe y Dios nos proveyó todo. Fue muy bonito, ¿cierto? Cierro el paréntesis. Pero entonces me casé. Imagínense que nosotros desde que éramos novios siempre quisimos una casa y empezamos a ahorrar para ella. Siendo novios hicimos un ahorro programado. Pero
ya estaban como a punto de cerrar el negocio y recuerdo tanto que yo le había dicho al Señor, todo emocionado de cuando compramos la casa, que nosotros le íbamos a dar lo de nuestras cesantías, ¿sí? Imagínese usted recién casado, ¿qué es lo que más necesita? Platica, ¿cierto? Pero a mí me tocaba lo de mis cesantías allá. Y entonces me acuerdo que la señora Luisa, la pastora Luisa, que era mi jefe en esa época, me dice: Edward, si usted quiere, yo le mando las cesantías allá, pero yo se las difiero acá para que no se quede sin plata. Y uno es todo valiente, ¿no? No, tranquila, mándelos, que Dios proveerá. Ahí sí uno es todo espiritual. Y entonces se mandaron allá, pero eso significaba que yo para la luna de miel no tenía casi nada de dinero. Nos regalaron, como les digo, un viaje para ir a Santa Marta, Barranquilla, Riohacha y finalmente Cartagena. Fue un tour bonito. Pero como les digo, cuando usted va de viaje, lo que necesita es ¿qué? Dinero. Dinero, hermano. ¿Sí? Porque usted desde que se levanta, ¿qué pasa? Usted en el hotel va a salir y solo vendedores ahí. Que la concha, que el aceite, ¿cierto? Que la Shakira, todo eso. Y si usted ha ido al mar y no se ha hecho la Shakira, hermano, bueno, las mujeres, no, uno no, porque no le alcanza, ¿cierto? Pero todo eso es dinero. Y yo veía cómo pasaban los días y yo veía cada vez menos. Pero imagínese que nuestra jefe en esa época nos había dado un cheque y yo tenía esperanza de ese cheque, ¿cierto? Y entonces le dije a mi esposa: amor, tranquila, cuando lleguemos a Cartagena cambiamos el cheque y nos vamos a comer. Pues resulta que mi jefe en esa época nos dio un cheque, sí, pero era un banco que no había en casi ningún lugar del país, ¿sí? Era un banco que era para gente de dinero. Uno no tenía dinero, ¿sí? Y entonces llegamos allá y nos dijeron: no, no señor, aquí no hay de esos bancos. Y dije: no, mi amor, tranquila, yo tengo un buen amigo. Era mi amigo el pastor Mauricio Soto. Y entonces él estaba en esa época en Cartagena y yo empiezo a llamarlo. ¿Y qué creen que pasó? El Hijo de Dios no me contestó. No me contestó. Y entonces nosotros estábamos ahí como Jesús, ¿no? Me acuerdo cuando Jesús escribía en la arena: tengo hambre, ¿cierto? Ese día nos tocó pasar en blanco. ¿Pero por qué les cuento eso? Imagínese uno empezando su matrimonio y ya poniendo a aguantar hambre el primer día de matrimonio, o el tercero o cuarto, no recuerdo, a su esposa. Eso no es una luna de miel. Por eso yo amo a mi esposa. Ella ha pasado unas cosas conmigo que, ay, Jesús. Y verla después de 21 años al lado de uno, sonriéndole y todavía amándolo, uno dice: ay, gracias por tu amor y tu misericordia. El que haya esposa, haya el bien y ¿qué? El favor del Señor. Yo lo he visto en plenitud. Pero empezamos muy mal nuestro tiempo de matrimonio. Y ese mal iba a durar bastantes años. Y ya les voy a explicar por qué. Entonces, ahorita les termino de contar la historia. Imagínese usted que la Biblia entonces nos va a decir que hay un principio, y es un principio del diezmo. Ahora, la pregunta es: ¿por qué? ¿Para qué? Y yo se lo quiero explicar por medio de la enseñanza. Lo primero que nosotros vamos a ver en medio de este día es que Deuteronomio, capítulo, permítame un segundo, ya. Deuteronomio, capítulo 12, versículo 4 en adelante dice lo siguiente: no adores al Señor tu Dios de la manera en que otros pueblos paganos rinden culto a sus dioses. Más bien, busca al Señor tu Dios en el lugar de adoración que Él mismo elegirá entre todas las tribus, el lugar donde su nombre será honrado. 6. Allí llevarás tus ofrendas quemadas, tus sacrificios, tus diezmos, tus ofrendas sagradas, las ofrendas para cumplir tus juramentos, tus ofrendas voluntarias y las ofrendas de las primeras crías de tus manadas. Allí, versículo 7, en la presencia del Señor tu Dios, comerás hasta quedar satisfecho junto con tus familias y te alegrarás por todo lo que hayas logrado gracias a la bendición del Señor tu Dios. Entonces, lo primero que nosotros debemos entender es que Dios nos exige obediencia
obediencia. Esto es algo que, aunque usted decide si lo quiere hacer o no, es un principio para empezar a ver la bendición de Dios. Entonces, ¿por qué yo doy? ¿O para qué doy? ¿A dónde llevo eso? Lo primero que yo voy a entender es que el diezmo es el 10% de todo con lo que Dios me ha bendecido. Ya, eso no tiene gran explicación. Pero Deuteronomio 14:23, apoyado por este Deuteronomio capítulo 12, nos va a decir algo interesantísimo. Y dice el versículo 23 de Deuteronomio 14: lleva ese diezmo al lugar de adoración designado que te escogiere, el lugar del Señor tu Dios elija, para que su nombre sea honrado. Mire esto. Algunos hemos caído en trampas frente a esto. Y es que una de las cosas que nosotros debemos entender es que desafortunadamente uno tiene muchos pastores. ¿Quién es su pastor principal? Yo sé que es el Señor Jesús, usted muy espiritual, yo lo sé. Pero ¿quién es su pastor en esta iglesia? ¿Sí se sabe el nombre de su pastor? ¿Cierto? Pero le puedo prometer que usted tiene más pastores que Miller Herrera. Y algunos dirán, no, yo soy fiel con mi pastor. Pero póngale cuidado, voy a hablarles de las experiencias que uno pasa, así de chévere. Imagínese usted que estábamos en la asamblea de pastores y algunos pastores dijeron, no, es que en nuestras iglesias tienen varios pastores. Y le dije, sí, es verdad. Imagínese usted que un día estaba con una de las líderes de mi iglesia, ¿no? Y a ella le llegó una notificación. Y usted, que es de ojo de águila, empieza a hacer así. Y me doy cuenta que era la notificación que iba a empezar el culto en otra iglesia, ¿sí? Y es una iglesia muy famosa. Yo le dije, hermana, ¿y eso? ¿Se cambió de iglesia y yo no sabía? Entonces me dijo, no, pastor, es que a mí me gusta escuchar a fulanito de tal. Y ve, tan chévere, ¿sí? Está bien. Pero al ratico le llegó otra notificación y otra vez uno con más curiosidad. Y era otra iglesia y otro pastor. Yo dije, venga, mija, ¿usted cuántos pastores tiene? Me dijo, no, solo su merced. Le dije, no es real. Usted está recibiendo palabra de muchos y por eso usted a veces se me confunde en cosas. ¿Sabe qué he visto, hermano? Hay personas que son felices viendo los canales cristianos y está bien. Yo no estoy diciéndole que esté mal, escúcheme bien. Pero ¿cuántos escuchan, por ejemplo, esta vez vamos a hacer pactos de radio lluvias y radio televisiones y todo eso? Y la gente, ¿qué hace? Uy, sí. Y lo lleva allá. ¿Y qué le está diciendo la escritura? ¿A dónde se lleva el diezmo? ¿Al lugar que qué? Que Dios escogió para usted. ¿El lugar que qué? Que Dios escogió para usted. Si Dios, escúcheme bien, le dio este lugar, ¿a dónde usted debería ser fiel? A ese lugar. ¿Sí? No por allá en la radio lluvia, no por allá en la radio televisión, no por allá en ese, no. Le voy a dar un ejemplo tan sencillo como esto. Usted puede llamar a esos canales. Usted acaba de ver el pastor, ¿no? Y usted llama a esos canales porque usted necesita una consejería. ¿Y le pasa al pastor, sí o no? ¿Quién le pasa? Ah, se han llamado, ¿sí ven? Les contesta una hermana consejera. ¿Pero usted con quién quería hablar? Pero no está. En cambio usted coge al pobre, al pastor Miller Herrera, ¿cierto? Pastor, usted puede venir y orar por mí. ¿Y qué hace el pastor regularmente? Ya voy, mija. ¿Se da cuenta la diferencia? Pero uno a veces insiste en serle fieles a otros y no al lugar donde Dios me dé. Mire, algo que yo sí le puedo decir es que mientras que usted esté aquí, usted debería ser fiel a este lugar. Si Dios un día lo lleva a otro lugar, hermano, a donde Dios lo lleve, sea fiel. Pero es que eso no lo hemos entendido y la Biblia no lo enseña. Lleva ese diezmo al lugar donde yo escogí y donde se adora en mi nombre. Y eso muchas veces no lo entendemos. Yo quiero que usted piense conmigo algo. Esta mañana me dijeron que esta iglesia tiene más de 40 años. ¿Sabía usted eso? ¿Cuántos llevan 40 años?
Todos están como jovencitos, ¿no? 30, 20, 20, 10, menos de 5, menos de un año. ¿Por qué se los digo? Si esta iglesia tiene 40 años, quiero decirle que las sillas donde usted está sentado, coja la silla donde está sentado, cójala. Si la siente, se ha caído, está bien, ¿sí? Esa silla tiene más de 20 años. ¿Sabía usted? Para los que llevan 10, 5, 1, 15, quiero decirles una buena noticia. Alguien sembró antes para que usted se sentara ahí. ¿Sabía usted eso? Alguien que creyó a Dios y creyó en el proyecto de Lluvias de Gloria Eterna, sembró para que usted hoy se pueda sentar en esa silla. Para los que están en las redes, alguien sembró para que usted pudiera ver la transmisión. O sea que yo quiero que usted entienda que cuando usted da a Dios, usted está contribuyendo a que la obra de Dios siga siendo extendida. Muchos no lo saben, pero yo se lo voy a decir. Pero el gasto que me manda una iglesia, hermano, es un gasto altísimo. Yo no conozco los gastos de esta iglesia, pero voy a hablar de la mía. Solo el recibo del agua llega casi por 400,000 pesos. Y uno podría decir, uy, pero ¿en qué momento? No, pues como es iglesia, obvio. No, porque en semana no está todo el mundo. Los días que están, sábado y domingo. Pero como la iglesia para el Estado es comercial, nos cobran servicios comerciales. Los arreglos. Mira, hay gente que es tan desconsiderada, hermano, llega a la iglesia, ¿no? Y entra a los baños, ve el papel de la iglesia y que a la iglesia no le falta. Se lo lleva. A mí me sorprende. En la iglesia hay que comprar rollos de 12 cada semana. Yo digo, los hermanos, Señor, sánalos de su barriga, Padre. ¿Sí? Increíble. Uno llega a la iglesia, pastor, es que hay que comprarlo del refrigerio, hay que comprarlo, hay que pagar los servicios. Pastor, y no se le olvide que la ofrenda de no sé quién y la ofrenda. Buenos días. ¿Sí? Porque eso la gente no lo sabe. Y Dios creó este mecanismo para que el reino no se detenga. Y eso es lo que muchas veces como iglesia ignoramos. Pero mire que dice algo más especial. Porque si usted ve el 7 del 12 que leíamos, dice, allí en la presencia del Señor tu Dios comerás hasta quedar satisfecho junto con tus familias y te alegrarás por todo lo que hayas recibido. Entonces, dar hace parte de todo creyente. ¿Por qué doy? Porque estoy agradecido con lo que Dios me dio. Porque estoy agradecido con lo que Dios me ha permitido tener. Entonces, ¿a dónde doy? Doy en el lugar que Dios me dijo que tenía que dar. Ahora bien, yo quiero que usted vea conmigo algo que me parece interesantísimo, y es que cuando nosotros damos en el lugar que Dios nos da, acabamos de leer que también eso hace que mi familia sea protegida. Deuteronomio capítulo 14 versículo 26 dice: y darás el dinero por todo lo que desees, por vacas, por ovejas, por vino, por sidra o por cualquier cosa que tú deseares, y comerás allí delante del Señor tu Dios y te alegrarás tú y tu familia. Aquí hay algo interesantísimo, hermano, muy interesante. ¿Qué es lo interesante? Primero, yo doy, y mire lo que dice la Biblia, por cualquier cosa que yo quiera. Y no quiero que usted me entienda mal, porque hay algunos que dicen, pacte por tal cosa. No, eso no se trata. Se trata que yo doy por la alegría que me va a dar, pero como yo doy, Dios me bendice por lo que yo quiero, por lo que yo anhelo, por lo que necesito para servirle. Pero acá hay algo que me parece muy impresionante, y es: y comerás allí delante del Señor tu Dios y te alegrarás tú y tu familia. ¿Se acuerdan cuando la Biblia dice que Dios bendice al dador? Alegre. Y muchos de nosotros no vamos con alegría, ¿sabía? Le voy a contar parte de mi experiencia. Entonces,
Imagínense que muchas veces cuando llegaban con el garzofilazo, ¿sí? ¿Sabe cuál es el garzofilazo? La bolsita, ¿sí? Y entonces en los primeros años yo decía, ay hermana, pase rápido y volteaba a mirar para allá. Y un día dije, no, yo no puedo ser tan tacaño. Y entonces metí la mano al bolsillo y empecé, uy, no, esta es como la de 1000, no, esta es muy grande. La que sigue, no, esta es como la de 500 porque no tiene como doble relieve, no, esta no es. La de 200, ay, ¿será que esta es de 200 o de 500? Ah, no, echemos la más chiquita, que esa es la más fácil de identificar. Y para quedar bien delante de todos yo hacía, ajá, mírenme, ajá. Ese era yo. Pero no entendía algo que dice la Biblia. Y es que cuando yo doy lo que a Dios le corresponde, yo bendigo a mi familia. La bendición se extiende a mi familia. Siempre he visto el diezmo como algo que cubre mi casa. Puede haber pestilencia, las cosas pueden estar más caras, puede que las cosas se encarezcan, pero mi casa será protegida. Y le quiero explicar. Entonces vuelvo a mi historia. Entonces empezamos los primeros años, hermano, con una sequía. Nace nuestro primer hijo, Samuel Esteban, pero yo no sabía que la bendición iba a venir con otra bendición y era pañales y leche. ¿Cuánto valen unos pañales, hermano? Para los que tienen bebés pequeños saben, ¿cierto? Pero ¿cuánto vale un tarrito de leche hoy? Ay, Señor Jesús. ¿Y cada cuánto saca un bebé un tarro? Depende del apetito, pero más o menos 8 días. Ay, Señor. 3 días, uy, Jesús. Entonces mi hijo estaba pero bien. Pero imagínese algo. Imagínese algo. Primero me habían dicho que uno se casaba por amor, ¿no? Y resulta que no tenía dinero para darle a mi esposa la provisión. Pero ahora nace nuestro hijo y ahora él viene pidiendo leche y pañales. Hermano, qué cosa tan difícil. ¿Saben qué hice? Yo empecé a recibir algo que ojalá usted no reciba y es las famosas tarjetas de crédito. ¿Se acuerdan las tarjetas de crédito? Sí, señor. Hermano, cuando usted le van a vender una tarjeta de crédito, ¿qué le dicen? Usted ha sido beneficiario, ¿cierto? Usted ha sido elegido. Y uno dice, wow, me eligieron. Y tiene un cupo de 2 millones. Wow, 2 millones. Y uno empieza a pensar en qué me lo voy a gastar. Pero usted ha visto personas que van a hacer mercado, hermano. ¿Sí? Sacan unos supermercados, unos mercados grandes de 200, 300. Pasan la tarjeta y ¿qué es lo primero que les dice la cajera? ¿A cuántas? ¿Y cuántas dice la gente? 36. ¿No? Sí. ¿En cuánto se gasta usted comiéndose un mes? Pero imagínese, usted acaba eso en un mes y ¿cuánto dura pagándolo? 3 años. Así pensamos nosotros. Y mujeres, tengan mucho cuidado, porque ustedes son las que más borbandean por cosas que a veces no valen la pena. Y se lo digo con amor y con respeto, con mucho respeto. Hay plataformas de moda que a usted le venden todo aparentemente a precio irrisorio y usted dice, ay, yo quiero, pero usted va sumando y esto, y esto, y esto, y 150,000. Hermano, ¿cuántas cosas? Y entonces yo recuerdo que yo metía la tan. Pero imagínese que llegó un momento en que nosotros teníamos nuestro salario y se lo prometo, cogíamos el salario de ella y mío, lo pagábamos en el banco y teníamos que hacer un avance para poder tener en el mes dinero. ¿Cuántos meses duró eso? Muchos. Puedo decirle que fueron años. Un día mi esposa me dijo, amor, necesitamos comprar tal cosa. ¿Y saben cuál era mi frase favorita para ella? No tengo plata. No tenemos plata. Pero un día mi esposa que amo tanto me dijo, ¿estamos diezmando? Y es que resulta que yo manejaba la economía de la casa.
y ella confiaba en mí, pero ella no sabía que yo no había empezado a ser fiel al Señor. Entonces me dijo, amor, ¿estamos diezmando? Y yo con vergüenza tuve que decirle, no. Y ella me abrió sus ojitos. Dijo, ¿cómo así? Le dije, amor, es que no nos alcanza. Me dijo, ¿cómo así que no nos alcanza? Le dije, amor, o pago el recibo del agua o soy fiel a Dios. Dime tú. Así todo uno, dime tú. Y ella dijo, pues no, tú tienes que ser fiel a Dios. Y ese día, hermano, yo me sentí tan mal porque ella me hizo sentir mal, no porque ella lo haya querido. Ella estaba hablando de algo que era verdad, que yo había escuchado por muchos años y a lo cual me resistía a creer. Pero imagínese usted que yo le dije, listo, amor, vamos entonces a ser fieles y miremos a ver si eso que tanto dicen es verdad. Y entonces imagínese que yo estaba un día sentado, ¿no? Y estaba sacando el diezmo, pero eso sí, al principio contra como mi voluntad, como que y mi esposa me ve sacando y me dice, amor, si vas a dar algo, dalo con alegría. ¿Sabes cómo se da con alegría? Me dijo. Me cogió los billetes más bonitos y los puso para el diezmo. Y ay, amor, tú si eres exagerada. Me dijo, no, al Señor se le da lo mejor. Y ella es de las que coge los mejores billetes, hermano, y los pone en su ofrenda. Ella no da de los billetes viejos, le da pena. Más pena me dio a mí cuando me dijo eso. Y aprendí ese principio con ella. Y entonces yo dije, bueno, listo, vamos a empezar. Y empezamos, hermano. Y quiero hablarles del primer milagro. Porque es que la gente no entiende que no es que usted vaya a nadar en plata, o a no ser que Dios quiera. Pero quiero decirle que ahí es cuando uno empieza a ver lo que la Biblia dice: tú pues suplirás todo lo que me falta conforme a tus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Hermano, le puedo prometer. Yo me acuerdo que estábamos pagando la primera casa que tuvimos. Eran cuotas no tan caras. Y un día me senté y dije: Señor, el diezmo, la cuota, el diezmo, la cuota, el diezmo, la cuota. Y dije: no, Señor, te voy a creer. Pero me faltaba lo de la cuota. Y entonces recuerdo tanto, hermano, que yo estaba orando un día, estaba quebrantándole: Señor, a mí no me gusta terminar de verle a nadie. Ayúdame, por favor, no sé de dónde voy a sacar. Y estando en Alto de Cazuca, me acuerdo tanto que allá, hermano, es tan difícil. Son casas de parodi, son casas donde las latas de los techos son en zinc. Y llegó alguien, hermano. Estaba saliendo de un ayuno y se me acercó y me dijo: pastor, el Señor puso en mi corazón que le diera esto. Y a mí, hermano, eso no me gusta, me da pena. Yo soy muy tímido, aunque no lo crean. Y entonces yo le dije: listo, hermano, gracias. Imagínense que era un sobre. Y cuando llegué a mi casa lo abrí, ¿qué creen que había ahí? La cuota exacta, 240,000 pesos. Exacto. Yo decía: Señor, definitivamente tú te pasas. Empecé a entender. Y entonces empecé a decirle al Señor: voy a ser fiel a ti. Y voy a empezar a salir de cosas que no traen bendición a mi vida. ¿Y sabe cuál fue el primer milagro? Que en pandemia Dios nos permitió pagar todas nuestras deudas. Estando en pandemia, pagamos las últimas cuotas de la casa, pagamos los créditos que teníamos y empezamos prácticamente de ceros otra vez. Mientras que muchos sucumbían en la pandemia, nosotros teníamos la bendición de pagar todas nuestras deudas. Para nosotros la pandemia fue una estrategia para pagar las deudas. Y entonces hay algo que yo entendí, y es que Deuteronomio también dice: no descuides a los levitas de tu ciudad, porque ellos no van a recibir ninguna asignación de tierra como las demás tribus. Al final de cada tercer año llevo todo el diezmo de la cosecha de ese año a la ciudad más cercana y almacénalo allí.
El 29 dice: dáselo a los levitas, quienes no recibirán ninguna asignación de tierra como las demás tribus, y también los extranjeros que viven en medio de ti, y a los huérfanos y a las viudas de tus ciudades, para que coman y se sacien. Entonces el Señor tu Dios te bendecirá. ¿Para qué es el diezmo? No es solo para sostener al levita, es para sostener la obra del Señor. Muchos no dan el diezmo porque se ha escuchado frases como: ¿qué? ¿Ya le va a llevar el diezmo a su pastor para que él se ande en carro y usted no? ¿Sí lo ha escuchado o no lo ha escuchado? Yo lo he escuchado. Y por eso muchos pastores ya no hablamos de esto, porque nos cuesta. Porque no queremos que la gente nos señale, nos critique, piense mal. Pero yo quiero decirle algo, hermano. Y es que un día yo le decía al Señor: bueno, Señor, y llevar el diezmo, y entonces ¿qué hago? Porque es que ¿qué van a hacer con él? Me preocupaba yo, hermano. Y el Señor me dijo: tú solo preocúpate por darlo, porque las demás cuentas se las pediré a tu pastor. Y yo dije: listo, Señor, yo doy lo que a mí me pertenece, y lo que hagan de ahí para adelante ya no es mi problema. Pero yo quiero decirle algo: cuando yo veo un edificio como este, eso significa que han administrado bien los recursos del Señor. Cuando yo veo que ustedes pueden transmitir que tienen todo esto tan chévere, yo digo: wow, cuántas iglesias quisieran tenerlo, y en el norte, pero no lo tienen. ¿Saben quién lo tiene? Lluvias de Gloria Eterna. Yo sé que su pastor es muy así, todo pomposo, con su cadena al aire y todo así, todo bonito, ¿cierto? Pero él es muy hombre de Dios, y él ha administrado cada recurso para la bendición de Lluvias de Gloria Eterna. Cuando ustedes van a Casa de Paz, hermano, cuando nosotros recibimos ese edificio, ay, mano, a mí me da mucho dolor. Usted iba, llovía, y llovía más adentro de la iglesia que afuera. Casa de Paz tiene 60 años, 20 más que ustedes, pero no ha tenido el mismo desarrollo. Yo llegué y no le habían cambiado nunca una ventana, una puerta. Yo decía: no, Señor, esto no puede ser. Y empecé a motivar a los hermanos: hermanos, vamos a empezar a cambiar. Usted vaya hoy a Casa de Paz. Le cambiaron las puertas, la fachada, los techos, todo, porque eso es digno del Señor. Y entonces, una de las cosas que nosotros debemos entender es que la bendición de Dios está cuando nosotros damos lo que nos corresponde. Cuando nosotros somos capaces de entender que cuando damos, no solo bendecimos la obra de Dios, sino que bendecimos nuestras propias vidas. Deuteronomio capítulo 15 dice lo siguiente: al final de cada séptimo año tienes que anular las deudas de todos los que te deban dinero. Lo harás de la siguiente manera: cada uno anulará los préstamos que le haya hecho a otro hermano israelita. Nadie exigirá ningún pago a sus vecinos ni sus parientes, porque habrá llegado el tiempo del Señor para la liberación de las deudas. Impresionante. ¿Sabe, hermano? Me acuerda esto a la iglesia de los Hechos. Cuando usted ve la iglesia de los Hechos capítulo 1, usted ve cuando dice, a capítulo 2, cuando dice: y todo lo que tenían lo vendían y entre todos sostenían. Pues claro, era una iglesia que estaba siendo perseguida. A muchos les quitaron todo lo que tenía, y la manera en que mostraban su hermandad era esa. Pero ¿qué es lo que me impresiona? Es cómo la gente era dadivosa y entre todos se ayudaban. Cuando yo leo esto, hermano, me acuerdo lo que la Biblia dice. ¿Se acuerdan cuando dice que tú no pedirás prestado, sino que al contrario, ¿qué va a pasar? Otros van a pedir prestado de ti. En la iglesia le decía a los hermanos de esta mañana, a mi esposa sobre todo, yo no sé qué le ven, pero pastora me presta, pastora me presta, pastora. Y yo le he dicho: amor, préstaselos. Primero, porque podemos. Y segundo, no te afanes si te pagan o no. Si no te pagan, perdona esa deuda.
Si te pagan, gloria a Dios. Porque es que no llega un momento, hermano, en que dice, está bien, el dinero corre y va. Un día lo tenemos, otro día no lo podemos tener. Pero entiendo, repito lo que la Biblia dice. Tú pues suplirás todo lo que nos falta conforme a tus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Algo que sí les puedo decir es, hoy me llaman de los bancos y me dicen, señor Edward, usted ha sido beneficiario de, tiene un cupo de tantos millones. ¿Y saben qué puedo decirle? ¿Saben qué? Yo puedo pagar todas las cosas, no necesito las tarjetas. Eso, hermano, es una bendición. Si yo hubiera entendido eso desde niño, ay, hermano. Pero yo lo entendí solo a los golpes. Solo cuando pude vencer mi propia terquedad, cuando pude vencerme a mí mismo y creerle a Dios, porque es el modelo de Dios para bendecir mi vida y mi casa. Ahora bien, mire lo que sigue diciendo el versículo 3 o el 4, leámoslo una vez. No deberá haber pobres en medio de ti, porque el Señor tu Dios te bendecirá en abundancia en la tierra que te da como preciada posesión. Imagínense que cuando nosotros llegamos a Cazuca, era un lote. Tenía unos tapetes así como estos, los gatos entraban, hermano, y usted entraba a la iglesia y no era la presencia de Dios, definitivamente no. El olor al orín del gato era impresionante. Y un día me puse sobre mis rodillas, le dije, Señor, esta no puede ser tu casa. Yo sé que en Cazuca hay necesidad, hay pobreza, hay tristeza, pero tu casa es diferente, le dije. En menos de 3 años empezamos a ver la gloria de Dios sobre la iglesia. ¿Por qué? Porque los hermanos empezaron a creer. Muchos hermanos que vivían en arriendo empezaron a comprar sus casas. Los hermanos más fieles tenían las casas más lindas de Cazuca. Y ojalá un día usted vaya conmigo para que vea que lo que le digo es verdad. He visto cómo las personas más fieles a Dios son las más bendecidas. Lo veo en mi propia vida. Dios hoy nos permite no solo tener el trabajo de la iglesia. Mi esposa trabaja en un colegio. Yo tengo la bendición de trabajar en la universidad. Tengo la bendición de ser docente en un homeschooling. También tenemos una distribuidora de helados. Hoy nuestra economía cambió. Y yo digo, Señor, perdóname, porque yo no te creía antes. Y mire lo que dice que es más especial, y yo quiero que usted se lleve esta palabra para usted. Recibirás, versículo 5, esa bendición si te aseguras de obedecer los mandatos del Señor tu Dios que te entrego hoy. 6, el Señor tu Dios te bendecirá tal como lo prometió. Prestarás dinero a muchas naciones, pero nunca tendrás necesidad de pedirles prestado. Tú gobernarás a muchas naciones, pero ellas no te gobernarán a ti. ¿Usted quiere tener un año 2025 bendecido, hermano? Yo también. Pero ¿sabe qué se necesita? Hacer lo que dice el versículo 5. Recibirás bendición si te aseguras de obedecer los mandatos del Señor. Termino con esto. Yo soy el primer testigo que el diezmo es una bendición. Yo soy el primero que puedo decirles que a partir de que empecé a aprender el principio, por encima de lo que la gente diga, empecé a ver que Dios sí cumple lo que promete. Nosotros como pastores somos los primeros en diezmar en Casa de Paz, porque es nuestra responsabilidad. No me exime aunque sea pastor. Hermano, usted quiere ver la bendición en el 2025, aprenda a ser fiel. Usted quiere aprender a salir de deudas, sea fiel. Se lo dice un hombre que estuvo endeudado por muchos millones y muchos años, que estuvo condenado a las deudas. Hoy con toda libertad le puedo decir, ya no tenemos deudas más que la del apartamento, pero es que el apartamento más que una deuda es una inversión para mi familia.
Hermano, atrévase a creer. El diezmo es algo que usted decide si lo vuelve un principio en su casa o no. Pero hermano, si usted lo hace, usted va a ser de bendición. Lo voy a invitar a que se coloque sobre sus pies. Gracias por conectarte con nosotros. Te invitamos a que nos sigas en nuestras redes sociales. Recuerda que todos somos Lluvias de Gloria Eterna. Lluvias de Gloria Eterna.